Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidas a esta parte número 6 de lectura, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estapé. Nos quedamos en el último capítulo sobre el perdón y vamos a darle continuación. Obviamente, coméntame qué te resonó, qué partecita te inspiró, te alivió, te aclaró o qué partecita también te llamó la atención. Habíamos quedado en perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo. Si no perdonamos, si no somos capaces de purificarnos, podemos quedar anclados en el rencor, el odio y en la revancha. En la revancha decido que quiero devolver de ofensa al otro. Quiero que sufra y que le sucedan cosas negativas. En el rencor me mantengo herido, puñalado y no soy capaz de olvidar ni superar. Si esto no sucede, seremos incapaces de recuperar la paz y el equilibrio. ¿Cómo perdonar? Aceptar lo que ha pasado, no negar la realidad. Intentar comprender lo que ha sucedido con perspectiva. A veces somos protagonistas de algo ajeno donde no hemos podido intervenir de ninguna manera. La vida conlleva injusticias y complicaciones que no podemos controlar. Intentar alejar la imagen del escenario mental usando, por ejemplo, técnicas como el EMDR, el MDR, desensibilización y reprocesamiento por los movimientos oculares. Fue descubierto por Francine Shapiro en 1987. Es un abordaje psicoterapéutico y una técnica empleada para trabajar el trastorno de estrés postraumático. Integra elementos de diferentes enfoques psicológicos. Usa la estimulación bilateral mediante movimientos oculares, sonidos o tapping, por los que se estimula el hemisferio cerebral cada vez que se usa. Presenta múltiples estudios de validación científica. Es útil para pacientes con traumas severos, muertes, atentados, abusos psicológicos o físicos, u otros eventos difíciles que han bloqueado al paciente por alguna razón. Lo empleo en campo ya con resultados muy satisfactorios. Trabajar el nivel de autoestima. La capacidad de perdonar, de sobreponerse a la rabia, a la sed de venganza o la autocompasión es propia de las personas que poseen fortaleza interior. Si ante un acto grave quien lo sufre es capaz de sobreponerse y perdonar, está haciendo una exhibición de seguridad en sí mismo propia de alguien con autoestima sana. Ser optimista. A veces requiere tiempo, pero el simple hecho de saber que se puede crecer ante el dolor, la esperanza de superarlo, puede resultar un bálsamo para aliviar heridas. Evitar anularnos con sentimientos de culpa. Cuidado con convertirnos en víctimas. Hay personas que ante una fatalidad se encierran en sí mismas y evitan progresar. Acudir a hechos pasados para autojustificarnos una y otra vez nos acaba enquistando, deteniendo nuestra trayectoria vital. Mirar hacia adelante. A perdonar se aprende cuando uno le han tenido que perdonar. Es un ejercicio sano rebuscar en nuestro pasado reciente, en nuestra propia vida, el perdón de otros. Ver a otra persona como digna de compasión. Decía Juan Pablo II, no hay justicia sin perdón, no hay perdón sin misericordia. Hay que tratar de sustituir lo negativo por sentimientos poderosos como la compasión y la misericordia. ¿Qué es la compasión? La empatía es sentir lo que siente otro, ponerse en el lugar de otra persona. La compasión, literalmente, sufrir juntos. Es una capacidad que eleva a quien la ejercita. No solo entiendes el dolor que atraviesa el prójimo, sino que conectas con su sufrimiento, intentando ampliar todas tus herramientas personales para ayudarle a salir adelante. Trabajar la compasión desde el corazón tiene efectos maravillosos en la mente, en el cuerpo y en la relación con los demás. Es una manera de liberarse de la rabia y del odio, aportando paz y equilibrio. Obviamente, la capacidad de empatizar es distinta en cada individuo, pero puede trabajarse, lo que nos ayudará en nuestras relaciones personales y profesionales. Hoy existe un miedo enorme a sentir el dolor de otros, a acercarse al sufrimiento ajeno debido a que esto nos quita el placer de nuestro día, porque nos sentimos vulnerables al sentir de cerca emociones de otros, podemos reabrir heridas en nuestra propia vida. No somos capaces de ayudar y surge la frustración de sentir que no se es útil. Nos angustia sentir demasiado y llevarnos el problema a casa. Esto sucede en ocasiones en las terapias o en casos de personas muy sensibles. El dolor escuchado es tal que uno sale excesivamente removido. Por lo tanto, es muy necesario conocerse y saber hasta qué punto podemos entregarnos a los demás sin medida. Empecemos por el principio. Vivir angustiado por el futuro, el miedo y la ansiedad. El miedo nos acompaña desde el nacimiento. Es una realidad que ha existido siempre.
Sin miedo seríamos criaturas insensatas e imprudentes. La manera en que gestionamos esa emoción nos define en nuestro desarrollo como personas. El miedo, en principio, un mecanismo primario de defensa. Se puede convertir en nuestro gran enemigo y perturbar nuestra percepción de la vida. Tito Livio expresaba al tratar sobre este asunto: el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. El temeroso percibe su entorno como algo hostil, que le altera y le convierte en un ser vulnerable a todo, y no deberíamos olvidar que los grandes desafíos poseen un componente de incertidumbre, ya que nada grande comienza sin un poco de miedo. No es cuestión de eliminar el miedo, sino de saber que existe y aprender a gestionarlo de manera correcta. El miedo es una emoción clave y fundamental en nuestro equilibrio interior y en nuestra supervivencia. Uno precisa tener miedo a ciertas cosas para no lanzarse a todo tipo de periplos y aventuras sin medida. Cualquier ser humano posee temores en su vida, los valientes y los triunfadores también. La diferencia está en que los que triunfan saben gestionarlo. La ansiedad, cuando se asienta, tiene un efecto terrible en el organismo. Cualquiera que haya padecido un ataque de ansiedad o de pánico experimenta una realidad pavorosa. Aunque uno sea consciente de que no va a morir de un infarto en esos instantes, la mente no permite distinguir con claridad. Lo que caracteriza la ansiedad es el miedo, un miedo vago y difuso, en ocasiones sin origen claro, que deriva en angustia y un bloqueo emocional. La valentía no es ausencia de miedo, sino capacidad de prosperar y avanzar pese a este. La gestión de las emociones es básica para el equilibrio personal. A veces el miedo es tan intenso que realiza un golpe de estado. Toma el control de nuestra mente y pasa a monopolizar nuestro comportamiento. En esos casos, la vulnerabilidad de la persona que lo padece es grande, y cualquier estímulo exterior, por pequeño que sea, puede provocar una reacción desproporcionada que altere química y fisiológicamente el organismo. Es en ese ecosistema en el que surge la ansiedad, el miedo patológico que nos bloquea e impide hacer una vida normal. ¿Cómo funciona el cerebro ante el miedo? ¿Qué sucede exactamente en la ansiedad? El centro del miedo se encuentra en la amígdala cerebral, localizada físicamente pequeña, pero muy relevante en nuestra vida y comportamiento. La amígdala, según estudios recientes, está activa en la gestante desde el final del embarazo. Tiene una gran capacidad para almacenar recuerdos emotivos y reacciona dependiendo de las emociones que surgen. Procesa la información relativa a las emociones y avisa al cerebro y al organismo del peligro, de que algo no va bien, activando la respuesta o reacción del miedo o ansiedad. El hipocampo, fundamental en la memoria y el aprendizaje, codifica sucesos amenazantes o traumáticos en forma de recuerdos. ¿Qué había sucedido? Em, La mayoría de las circunstancias que activan el miedo en nuestra mente son aprendidas, se incorporan conforme las experimentamos, bien sea directamente o a través de otros. Es decir, el cerebro las tiene codificadas como temerosas y de forma adaptativa, al percibir algo similar a lo sucedido en el pasado, activa todo el sistema de alerta. Esas situaciones temerosas pueden provenir tanto de eventos traumáticos del pasado como de eventos no superados o afrontados correctamente. Cuando el cerebro percibe toda realidad como amenazante, esto es debido a que el sistema de alerta sea hiperactivado. Estamos entonces ante el trastorno de ansiedad generalizada, que requiere un abordaje integral, pero que en general tiene buen pronóstico. O ante el trastorno de estrés postraumático, que aparece cuando, habiendo dejado un evento terrible, una huella o efecto en nosotros, nuestra mente, ante simples estímulos, hace que el cuerpo reaccione desproporcionadamente como una descarga, recordando y reviviendo el día del trauma. Recuerdos con alto nivel de carga emocional. Existen sucesos o recuerdos que poseen un nivel de carga emocional potente. Eso hace que al revivirlos, las conexiones neuronales se activen de tal forma que el organismo entero se vea afectado. Temblor, taquicardia, sudoración, taquipnea, con la consecuente subida del cortisol y adrenalina. Una persona con la amígdala afectada o dañada tiene problemas serios para detectar la alarma, el peligro o el riesgo. El secuestro amigdalar, acuñado por Daniel Goleman en su libro sobre inteligencia emocional, se refiere a aquellas respuestas emocionales que surgen de forma abrupta y exagerada. Recibido un estímulo, la reacción del cuerpo resulta excesiva y explosiva. No se trata de un problema mental como tal, sino de un suceso pasado con gran carga emotiva que bloquea al que lo sufrió.
De modo que, ante un evento actual que lo revive indirectamente, el sujeto no es capaz de decidir o razonar con claridad. El individuo que responde de esta forma se encuentra anulado por sus emociones. Todos conocemos personas que han pasado por esto. Son individuos con gran temperamento. Frente a pequeños estímulos, la repercusión ante los demás es de choque frontal. Algunos lo dominan, perder los papeles, otros no tienen filtro, o bien es de mecha corta. Solución. Existe. Hay que aprender a gestionar las emociones y trabajar en entender el origen de estas reacciones abruptas. ¿Cómo hacer frente a un secuestro de la amígdala? Acá estoy leyendo las anotaciones que yo hice en su momento cuando lo leí por primera vez. Hemos visto cómo funciona el circuito. Busquemos ahora una solución. El circuito funciona. Estímulo. Seguida, reacción inmediata y explosiva desproporcionada. Seguido, incapacidad de gestionar la realidad. Sigue la parálisis, bloqueo o agresividad cargado por emoción. Sigue arrepentimiento o perdón en el mejor de los casos. Una vez comprendido este circuito, seguimos. Busquemos ahora la solución. Imaginemos que somos electricistas de la mente. Lo más práctico sería lograr un cortocircuito. Veamos cómo. 1. Analiza. ¿Qué estímulo es el que te dispara? Conocerse es clave en estos casos. Sin miedo, acude poco a poco a la causa. ¿Es una persona, una cara, una situación? ¿Percibir algo amenazante? Puede ser la visión de la sangre, una conversación sobre un tema conflictivo, un pensamiento que cruza la mente, una actuación de alguien de tu entorno que te digan no a algo que esperabas con ilusión. No importa el origen, pero necesitas conocerlo. Pollito de agua. Tengo una sed, chicas. 2. ¿Qué sucede en tu cuerpo? Verás que este secuestro va acompañado de sintomatología física. Intenta en fijarte en cómo se encuentra tu cuerpo justo antes, cómo te sentías físicamente en los instantes previos a la explosión emocional y los signos físicos que surgen en tu cuerpo durante el proceso. Taquicardia, hipertensión, subida de temperatura. 3. Fíjate en alguien de tu entorno a quien admiras. ¿Cómo reacciona en situaciones parecidas? ¿Cuál es su peor versión ante la frustración o el enfado? Tener un modelo de identidad en quien buscar referencia en momentos difíciles es una gran ayuda. 4. Cortocircuita ese bucle explosivo. Es complicado. A veces existen sistemas muy formados e instalados en nuestras reacciones que nos impiden ejercer control sobre ellas. Ser consciente de ello ya es un avance. Si consigues darte cuenta y frenar por un instante la cascada que está a punto de surgir, aunque sea por unos segundos, estarás ganando. En ese lapso de tiempo, intenta respirar profundamente. Lanza un mensaje positivo a tu mente, un tú puedes, adelante. La mente precisa aproximadamente entre 1 y 2 minutos para desbloquear un estado emocional tóxico. Por lo tanto, cualquier victoria, por pequeña que sea, se acerca al triunfo. Pide perdón. Número 5. En esos instantes de descontrol uno reacciona mal y dice cosas que no piensa realmente. La inmensa mayoría de las personas se arrepiente de sus reacciones y comentarios tras estos sucesos. Ten la humildad necesaria para disculparte e intentar solventar el posible daño causado. Perdónate a ti mismo, porque quizás percibas esa reacción como otro fracaso y no es bueno enroscarse en la sensación de culpa. Supéralo, proponte conseguirlo la vez siguiente y busca herramientas para ello. Muchas personas, solo con tener la seguridad de llevar en el bolsillo una medicación, logran sobreponerse a un ataque de pánico sin necesidad de tomarla, ya que van postergando la toma en la convicción de que en última instancia la pastilla ayudará a superar, lo que consigue que finalmente puedan llegar a controlar esos ataques sin auxilio de fármacos. En psicoterapia trabajo de forma profunda el origen de su nivel de ansiedad. Se encuentra siempre en alerta, sin tiempo para la relajación. No se permite un fallo, no descansa, come mal, lo que ha provocado que su cerebro colapse y le frene a través de una crisis de pánico. Un ataque de pánico es lo que yo denomino a veces la fiebre de la mente. Es decir, del mismo modo que la fiebre es un indicador de que hay algo que no funciona bien en el cuerpo, la crisis de ansiedad o de pánico te avisen que algo en tu mente no es correcto, conduciéndote en última instancia al colapso. Si una persona vive constantemente alerta, genera una interpretación de la realidad peor de lo que es. Responde ante lo que le sucede en su interior como si fueran amenazas reales. El cerebro se confunde al responder. El control de la respiración con los ojos cerrados y prestando atención a cada una de las sensaciones del cuerpo es una de las medidas más eficaces para estimular el funcionamiento del sistema nervioso parasimpático.
que como ya dijimos, regula el equilibrio interno y homeostasis. Activa los órganos que mantienen el organismo en situaciones de calma, las glándulas salivales, estómago, páncreas o vejiga, e inhibe a aquellos que preparan al organismo para las situaciones de emergencia o tensión, iris, corazón y pulmones. Cuando uno consigue mantener su atención enfocada en la respiración, en el presente, en el aquí y el ahora, desenchando cualquier pensamiento que le dirija hacia el pasado o le enfoque hacia el futuro, va logrando poco a poco con cada respiración relajarse y recuperar la serenidad y la confianza perdida. Unas sencillas claves para afrontar tus miedos y la ansiedad son: aprender a reconocerlos. Sé consciente, no los anules ni ocultes. Toda emoción reprimida retorna por la puerta trasera y puede ser el origen de heridas y sufrimientos físicos o psicológicos. El miedo se supera sintiéndolo y dando un paso adelante. El miedo se vence cambiando. Insisto, no temas en volver al origen. Acude a desenmarañar los principios y causas de tus inseguridades. Pero ojo, cuidado con las terapias imposibles que acaban perjudicando más que ayudando. Intenta entender tus miedos. Podrás enfrentarlos mejor y superarlos. Cuando entendemos algo, sabemos afrontarlo y el miedo disminuye. El miedo siempre va a existir. Aprende a ser optimista y encuentra la salida del bucle temeroso de pensamientos, tormentoso de pensamientos que te bloqueen. No olvides que el miedo es un gran embustero, disfraza la realidad siempre peor de lo que es. Confía en ti. La manera en la que te proyectas tiene la capacidad de poner en marcha la mejor versión de tu cerebro. La confianza en ti mismo. Ilusionarte con conseguir tus objetivos activa la creatividad, tu capacidad de resolver problemas y percibir la vida con más ilusión. Mejore tu capacidad de atención. Hablaremos en profundidad en el capítulo 5. Con el sistema reticular activador ascendente, los miedos, la ansiedad se cronifican cuando uno tiene la capacidad de enfocar su atención de forma correcta. Educa tu voz interior, que sirva para animarte y no para hundirte o influirte negativamente. Esquiva los pensamientos tóxicos que vienen para llevarte de nuevo a las crisis de angustias o maximizar los miedos. Cuida tu alimentación. Te doy un ejemplo. Los episodios de glucemia tienen la capacidad de alterar profundamente y activar el miedo. Prescinde de la cafeína y del alcohol. Descansa. La falta de sueño nos hace más vulnerables a los miedos. Nos lleva a interpretar la realidad de forma más amenazante de lo que es. Nos convertimos en lo que pensamos y en lo que amamos. El miedo es inevitable, el sufrimiento que produce es opcional. Los temores se curan aprendiendo a disfrutar de la vida y mirando hacia el futuro, con ilusión y viviendo el presente de forma equilibrada y compasiva. Yo anoté unas preguntas acá que se las voy a dejar también. Dice, ¿qué elijo pensar? ¿Cómo cambio mis pensamientos? ¿Cómo sé que estoy pensando? ¿En qué consiste disfrutar la vida? ¿Cómo se hace consciente? ¿Qué ves hoy? ¿Qué te hace sentir placer o incomodidad? ¿Quién está haciendo ante lo que te pasa? ¿Te gusta quién está haciendo? ¿Quién necesitas ser para que esto genere felicidad? ¿Y cómo entender la felicidad? Con esto terminamos el capítulo 4. El próximo videito va a ser del capítulo 5. Vamos a seguir avanzando porque se viene la parte más hermosa, que seguramente vas a asociarlo con manifestación, con la divinidad, con acercarse a eso que decías, porque primero hay que comprender, ¿no? Tenemos que comprender, no entender, tanto entender, sino comprender nuestros miedos, nuestras reacciones, nuestra impulsividad, nuestra hiperactividad, o nuestra falta de actividad, nuestra apatía. Conocernos nos libra de juzgarnos, ¿sí? Y también nos libra del juicio ajeno, porque el otro va a tener una opinión sobre nosotros, pero si nosotros sabemos quiénes somos, no vamos a darle pie a esa opinión, no vamos a darle fuerza a esa opinión y no la vamos a tomar como una verdad, porque sabemos que nuestra verdad radica en lo que nosotros conocemos, ¿sí? Y si yo no me conozco, ¿cómo puedo pretender conocer al otro? ¿Cómo puedo pretender que el otro me conozca a mí? Primero, el caminito es para adentro, siempre va a ser para adentro. Yo me puedo reconocer en las virtudes y en los defectos del otro. Entonces aprendo a observar también fuera de mi entorno, afuera de mi burbuja, qué hay del otro en mí, ¿sí? Y qué hay de mí en el otro. Porque de esa manera yo voy a ser más compasiva conmigo, voy a saber ponerme límites, voy a dejar de juzgarme y ahí la vida empieza a cambiar, ¿sí? Eso es lo que llamamos manifestación, vibrar alto, como vos quieras ponerle.
empieza comprendiéndome. Cuando yo salgo del juicio y entro en la compasión, que es me pongo en mis zapatos y empiezo a sentir lo que tengo que sentir, es como, uff, caminos abiertos, ¿sí? Así que bueno, te deseo muchos caminos abiertos, muchas bendiciones, mucho amor y nos vemos en el próximo capítulo. Te amo, hermosa de la vida.